Saludos y bienvenidos a otro seminario web gratuito del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy la coordinadora del alcance hispano y contenido culinario del centro. Y para hoy les vamos a presentar un tema sumamente interesante con un invitado súper especial, donde nos estará hablando acerca de las generalidades de la proteína. Hablará acerca de qué es una proteína, de qué está compuesta, funciones de la proteína en el cuerpo humano, comparación entre proteína animal y proteína vegetal, relación de la ferritina y el desarrollo de enfermedades metabólicas, y además nos estará regalando, compartiendo un mini taller de cocina. Así que sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jorge Castillo, quien es cirujano maxilofacial graduado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pastry chef por el Culinary Institute of America, junto a su esposa, la doctora Fabiola Flores. Son pioneros de la medicina culinaria en México. Ambos son miembros del Colegio Mexicano de Medicina del Estilo de Vida y en el 2018 iniciaron la Cátedra de Medicina Culinaria en la Escuela de Ciencias de la Salud Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California, donde enseñan a sus estudiantes de medicina y enfermería a cocinar promoviendo una alimentación predominantemente basada en plantas, así como los 6 pilares de la medicina del estilo de vida. Su cocina de enseñanza está en el mapa de Teaching Kitchen Collaborative Food is Medicine, la primera en México y Latinoamérica. Así que les voy a estar compartiendo sus redes sociales, la página web y ya saben, cualquier pregunta o duda, al finalizar el doctor va a contestar todas las preguntas. Sin más preámbulos, bienvenido doctor Jorge Castillo, siempre es un honor tenerlo en nuestros seminarios web. Hola, gracias, Vane. Gracias por esa introducción tan encantadora. Saludo también a la doctora Belis y, por supuesto, agradecemos a nombre de Fabiola y mío al Centro de Estudios de Nutrición del doctor Colin Campbell esta invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar a compartir pantalla. Durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre proteínas. Cuando comiencen a ver algunas imágenes sobre química o bioquímica, no voy a hablar a profundidad de eso. Sin embargo, hay que dar un contexto para saber de lo que estamos hablando. Vamos a tocar, ya lo dijo Vanessa, vamos a tocar dos temas o dos rubros con relación a la proteína de origen animal y con relación a la proteína de origen vegetal. Antes de que lo olvide, cuando los cocineros revisamos un menú, sobre todo si tenemos alumnos o estamos generando una propuesta en un restaurante, lo primero que brinca como comentario es, le falta proteína a tu menú. Y puede revisar que tiene cualquier cantidad de vegetales, pero no tiene ningún componente animal. Y eso a los cocineros les genera conflicto, porque la proteína es sinónimo de fuente animal. Entonces, los primeros que tenemos que regresar a la escuela somos los cocineros y los primeros que debemos entender que la proteína no nada más es carne o leche o huevos, sino hay otras fuentes que no sé en este momento si resultarán o no resultarán más interesantes, pero lo vamos a ir descubriendo poco a poco cuando vayamos avanzando. Entonces, no pasa la diapositiva, déjenme un segundo, algo está sucediendo. Ahí está. Bueno, entonces comencemos por establecer las proteínas. Son macronutrientes junto con los carbohidratos y junto con los lípidos y los podemos entender como polímeros lineales de aminoácidos, es decir, los ladrillos básicos para construir una proteína, que va a ser una macromolécula, son los aminoácidos. Del lado derecho arriba ven una representación esquemática de un aminoácido. Es decir, del lado izquierdo tienen un grupo amino y del lado derecho en rojo ven el ácido carboxílico. Entonces, y una cadena central. Entonces, cuando
Cuando unes el amino más el ácido carboxílico, ya tienes el aminoácido. Denme un segundo porque mi máquina me está avisando que tengo que moverla. Ahí está. Listo. Entonces, ya entendí que los ladrillos básicos para construir proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos están constituidos de esos dos grupos. Y los aminoácidos, una manera de entenderlos es como esenciales y como no esenciales. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Los tienen en el lado izquierdo, empezando por la histidina, terminando en la valina. Son esenciales porque el cuerpo no los fabrica, así como los omega 3 o los omega 6 no son fabricados por el organismo humano. Bueno, los aminoácidos esenciales, ahí está la columna, todos esos no los fabricamos, tenemos que buscar una fuente externa para consumirlos. Entonces, ahí está. Siguiendo con esta idea, ¿y las proteínas cómo se generan? Si ya entendí que los aminoácidos tienen que conectarse para que formen cadenas, entonces ahí lo que estamos viendo es un ribosoma. Un ribosoma que no sé lo que es, pero ahorita lo explicamos. Un ribosoma va a leer los codones, es decir, en la parte central hasta abajo ven letritas U, C, A, G, etcétera, etcétera. Y cada 3 de esas unidades van a determinar que exista un anticodón. Entonces, las 3 unidades de abajo, que son los codones, van a establecer, requieren un anticodón que viene a través de un RNA, un ácido nucleico. Entonces, se leen mutuamente y en la parte de arriba al centro ves cómo van codificando que cada una de estas esferitas de unos aminoácidos se vaya pegando. Existe la codificación para saber en dónde empieza, dónde termina y cuántas moléculas tiene que ir pegando. Entonces, esto es el trabajo de los ribosomas. Ahí está un corte de una célula. Entonces, vemos todos los organelos. Del lado derecho al centro está el retículo endoplásmico, que seguramente lo vimos en la secundaria, y ese retículo endoplásmico rugoso significa que tiene esos ribosomas. Ahí es donde viene la síntesis proteica. No vamos a hablar de los demás organelos, pero entonces la síntesis proteica se realiza adentro de la célula y gracias a la existencia de los ribosomas. Vamos a establecer cómo de arriba del lado izquierdo se van haciendo los polímeros. Primero tenemos una estructura primaria, es decir, existe la codificación y los aminoácidos, representados igualmente por esferas, se van pegando. Solamente es un polímero lineal. No hay más que una cadena de secuencia de aminoácidos. En el siguiente cuadro del lado derecho tenemos una estructura secundaria, es decir, ya se comenzó a complicar el panorama químico. Entonces, comienza a haber algunos pliegues. La estructura terciaria, abajo del lado izquierdo, es cuando se pleca sobre sí misma esta estructura. Y esto va haciendo que las características bioquímicas de las proteínas vayan siendo diferentes. Y finalmente la estructura cuaternaria es la más compleja y representa que una molécula de proteína se une junto con otro péptido, junto con otra molécula de proteína y forma una estructura mucho más compleja. Podemos decir entonces que tenemos una estructura primaria y una estructura cuaternaria máximo. Ok, ¿y eso es importante en el punto de vista práctico? Sí, porque cuando hablamos de desnaturalización proteica es porque se perdió la estructura tridimensional que todas las proteínas van a presentar, o la siguiente dimensión, y pierde la funcionalidad. Es decir, la desnaturalización proteica está representado ahí. Del lado izquierdo tienes una proteína normal, del lado derecho está desnaturalizada. Es decir, la secuencia de aminoácidos está rota. No, lo que está roto son los enlaces y la forma como está plegada sobre sí misma la proteína. ¿Se puede renaturalizar una proteína? A veces sí, a veces no. La desnaturalización es muy rápida
la renaturalización a veces se puede hacer y es muy lenta. ¿Cuándo puedo hablar de una desnaturalización? Por ejemplo, cuando tienes leche y le pones ácido, y entonces ahí puedes ver que es la técnica que se utiliza para hacer quesos de manera ancestral. Ahí lo que haces es desnaturalizas la estructura proteica, rompes toda la condición normal de la leche y entonces la proteína se va a precipitar. Ya no está como usualmente está. Luego, entonces, los cambios de temperatura, los cambios severos de pH, que sean muy alcalinos o muy ácidos, la exposición a químicos agresivos, como puede ser solvente, modifican la estructura proteica y entonces te da una desnaturalización. Es importante, sí, para que no maltrates tus proteínas cocinándolas de una manera inadecuada. Bien, ¿qué funciones tienen las proteínas? Tienen función catalítica, es decir, las enzimas como la pepsina, reguladoras, como las hormonas, un ejemplo de esto es la insulina, estructural, como la tubulina, que tienes ahí del lado derecho. La tubulina ayuda a formar el esqueleto de cierto tipo de células y en algunos casos guarda relación, la buena estructura proteica guarda relación con algunas enfermedades como puede ser el Alzheimer o el Parkinson. Tiene relación defensiva, como puede ser las inmunoglobulinas o la queratina o el fibrinógeno o la protrombina, nombres que seguramente has escuchado más adelante, digo, en tu vida. Ok, ¿tiene más funciones? Sí, claro. Transporte, como la hemoglobina, ahí tienes una estructura. ¿Y cuál es lo que transporta la hemoglobina? Esa proteína transportadora que conocemos como hemoglobina, pues sabes que va a transportar básicamente dos cosas, oxígeno y tiene un centro de fierro, de hierro, como le quiera decir. Entonces también hay proteínas receptoras, como una que se denomina acetilcolina, que sirve para la contracción muscular, proteínas motoras, que en el caso del músculo son las fibras de actina y miosina, que el activarse o desactivarse permite la contracción o la relajación muscular, reserva y almacenamiento, albúmina, caseína láctea y ferritina, y ya comenzamos a mencionar algunas cosas muy interesantes. Caseína láctea y ferritina, lo vamos a ver en un momento, y ayuda también al mantenimiento del pH y funciona como un amortiguador. Muy bien. Cuando hablamos de carne, mucha gente dice es la mejor fuente de proteínas. Entonces, quieres estar bien nutrido, necesitas una gran cantidad de proteínas, no sé cuánto, pero necesitas mucha, así que no se te olvide la carne. Muy bien. La pregunta sería, ¿animal o vegetal? Yo no puedo ir a la naturaleza y decir voy a consumir esto que es 100% proteína, 100% carbohidratos. La naturaleza te ofrece cuestiones combinadas. Y en el caso de la proteína, debes de pensar que para tener calidad, debes de analizar todo lo que lo acompaña. Del recuadro central, ¿qué trae la proteína? ¿Qué acompaña a esta proteína animal? Colesterol, grasas saturadas, hormonas propias del animal al cual está sacrificando para obtener su carne, antibióticos, ferritina, caseína, además de que para lograr obtener carne, huevos y leche hay un gasto exagerado del agua y de la tierra. Y evidentemente conlleva también un sufrimiento animal. Comparémoslo en el extremo derecho. Cuando yo pienso en proteína vegetal o de origen vegetal, tengo fibra, tengo fitonutrientes, tengo diversos antioxidantes, hay una sustentabilidad, no necesito cantidades de tierra exagerada, ni cantidades exageradas de agua, y también hay una compasión hacia los animales. Entonces, el panorama es muy, muy diferente. Ya comienzo a entender por dónde podemos decir de las ventajas. Regresemos al tema de la ferritina. No es algo que frecuentemente se hable cuando haces un consumo de carne, pero desde hace varios años se ha visto que los niveles de ferritina en la infancia, en los niños muy niños,
se relaciona con el riesgo cardiometabólico en la adolescencia. Es decir, aquello que nos enseñaron cuando era niño, cómete tu carne para que quieres, bueno, está bien, pero también debes de pensar que no es la proteína sola, sino entre otras sustancias va a traer ferritina. Y esa no se la puedes quitar, va intrínsecamente metido en esos chuletones o en esos filetes y vas a tener un riesgo cardiometabólico en la adolescencia. Más carne, más riesgo. ¿Qué otra cosa me puedes decir de la ferritina? Bueno, que está relacionado con un tema que ya ha sido tratado aquí en estas sesiones sobre el síndrome metabólico. Es decir, voy a tener triglicéridos elevados, voy a tener resistencia a la insulina, como está marcado ahí en las flechas, pero voy a tener otra serie de complicaciones, como el colesterol bueno va hacia la baja, el colesterol malo sube, tengo facilidad para generar trombos y coagulación adentro de esas arterias, hay aterosclerosis, hay depósito, hay obesidad central, el sujeto está eh, obeso o con sobrepeso, lo cual significa que no es una pecata minuta decir que cuando tú comes algo con ferritina vas a tener problemas asociados. Entonces, nuevamente, que no sucede cuando hablamos de las plantas, no sucede. Entonces, sigamos adelante y veamos con relación a algo que publicó el doctor Campbell. En una larga serie de estudios se mostró que el crecimiento de cáncer experimental está notablemente estimulado por el consumo de caseína, le hace queso de origen animal, la principal proteína de la leche de vaca. Si yo tomo la leche, que veíamos en una diapositiva anterior, el 80% de esa proteína va a ser caseína. Entonces, es una gran cantidad y estoy exponiéndome a tener mayores problemas en la medida que avance. Dijimos que había aminoácidos esenciales y no esenciales. Perfecto. ¿Hay otra manera de clasificarlos o de entenderlos? Sí. Hace algunos pocos años se comenzó a establecer que los aminoácidos de cadena ramificada, como la leucina, isoleucina y valina, guardaban relación causal o guardaban relación de mayor riesgo a cierto tipo de enfermedades. Entonces, revisamos qué es lo que sucede. Hay un estudio que es este estudio de Rotterdam, en donde establecen de una manera importante que a diferencia de la proteína animal, la proteína vegetal es generalmente baja en aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos aromáticos. Entonces, lo que tendría que yo entender es que esos aminoácidos de cadena ramificada, ¿qué daño podrían causarme? Ya entendí que la proteína animal es alta en esto y las proteínas vegetales son bajas en ácidos grasos de cadena ramificada. Ok, estos aminoácidos provocan alteraciones del metabolismo y favorecen o contribuyen al desarrollo de enfermedades que incluyen diabetes, cáncer, cardiopatías. Lo acabamos de ver en el síndrome metabólico. Entonces, la ferritina per se está lastimando a mi cuerpo, pero los aminoácidos de cadena ramificada que también están en esos productos predominantemente, entonces me están haciendo proclive a presentar alguna de estas enfermedades. No entendería yo que estás delante de un paciente prediabético o diabético y no lo orientas a que cambie su estilo de vida a una alimentación predominantemente basada en plantas. Entonces, busquemos algo más sobre esta información. Y en este estudio que busca la asociación entre las proteínas animales y de plantas, las conclusiones son: una mayor ingesta de proteínas vegetales se asoció con reducciones en el riesgo. Hay una reducción en el riesgo estadísticamente significativa, sí, de mortalidad en general y por enfermedad cardiovascular. Luego, entonces, la elección de las fuentes de proteína puede influir en la salud y en la longevidad. Una prueba más. Entonces, en la siguiente diapositiva es un estudio que publica, entre otros, la doctora Kavliova, y establece la proteína vegetal como parte de una dieta
basada en plantas y la limitación resultante de la ingesta de leucina e histidina. Ya veíamos que los aminoácidos, la leucina, por ejemplo, estaba considerada ahí entre los ramificados. Bueno, se asocian con mejoras en la composición corporal y reducciones tanto en el peso corporal como en la resistencia a la insulina. Un cambio de dieta es una sugerencia obligada y es una necesidad para cierto tipo de pacientes en los cuales tienes que ayudarles a entender que la composición de los alimentos son el esqueleto básico a que mejore o a que no lo haga. Y aquí están solamente haciendo referencia a dos, a la leucina y a la histidina. Entonces, bueno, pero todavía no entiendo qué es una proteína de calidad, porque cuando hablamos de carne estamos hablando, los cocineros decimos, es que es una proteína de calidad. Bueno, déjame entender cómo se mide una proteína de calidad. Hasta hoy, las definiciones de la calidad de proteína se basan en consideraciones bioquímicas y de metabolismo, y no en los efectos a la salud o al medio ambiente. Entonces, es una cuestión demasiado fría que carece de un seguimiento de salud. El concepto popular de que la proteína es buena y que cuanto más proteína consumas es mejor, fomenta esa impresión de que comer más carne, huevos, lácteos, es lo deseable y preferible. Entonces, esto hay que terminarlo mediante una verdadera definición. Las definiciones de calidad de la proteína, hasta el momento, son engañosas y anticuadas. Lo vamos a ver en un segundo. Por lo tanto, es realmente una necesidad, una definición moderna que integre que para que una proteína tenga calidad, contemple los impactos ambientales y los impactos a la salud. Entonces, además de esto, debemos de entender que las proteínas de origen vegetal en las dietas humanas, además de ser per se saludables, reducen la carga corporal, es decir, disminuyen que mi cuerpo se llene de contaminantes nocivos de origen animal en la dieta. La imagen de abajo representa la pirámide del mar, por ejemplo, en donde el pez pequeño come lo que tiene a su alcance y el pez mediano se come al pez pequeño y por lo tanto se come a todo lo que tiene a su alcance, que son elementos contaminantes, donde puedes encontrar PCB y dioxina y mercurio y plomo y cualquier cantidad. Y el pez más grande se come al mediano que se comió al chiquito y que el chiquito se comió toda la contaminación. Es decir, cuando yo consumo ese pez más grande, represéntalo por un atún, mis contenidos y la carga corporal de contaminantes es exagerada. Luego entonces hay que limitarlos de una manera importante. Bueno, ¿y cuáles son esos índices que hoy se entienden como anticuados? Son esos, el PER, el PDCAS y el DIAS. Veamos uno por uno. En el caso del PER, ahí está a qué equivale, es el radio de eficiencia de la proteína, fue hecho en 1919, hace 100 años. Y de hace 100 años todavía no logramos generar un concepto más actual. Pues esto hoy en día se utiliza en Canadá y en Estados Unidos cuando se quiere determinar la calidad proteica de las fórmulas lácteas de infantes. Imagínate cómo estamos. Ahora, ¿cómo se establece este índice PER? Muy simple. Es la ganancia de peso de un sujeto, no olvides que son ratones, la ganancia de peso de este sujeto dividido por la ingesta de la proteína alimentaria en el tiempo de prueba. Entonces, gana peso, la proteína es buena. No gana peso, entonces esto es a todas luces anticuado. El PDCAS, por otra parte, fue hecho en 1993 y tanto la Organización Mundial de la Salud como la FDA lo aceptaron en ese momento.
Y lo que valora para determinar si una proteína es de calidad o no es cómo los aminoácidos pueden ser digeridos por el ser humano. Es decir, yo mido mi nitrógeno que va a entrar al cuerpo a través de conocer cuáles son los aminoácidos o las proteínas que voy a introducir, y mido el nitrógeno excretado, el nitrógeno fecal. Es decir, la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado es lo que me dice que está funcionando muy bien. Regresemos a lo que decíamos. Son pruebas bioquímicas, no están estableciendo más parámetros de salud, más parámetros de fisiología, más parámetros que tengan que ver con el bienestar de un ser humano. Es nomás, son determinaciones bioquímicas. Ahora, el último que vamos a hablar es el DIAS. En el año 2013, la FAO, es decir, un organismo relacionado, una oficina que depende de la ONU, sugirió que se reemplazara el anterior índice, el PDCAAS, por este. ¿Y cuál es la gran diferencia? Increíble. Utiliza que los coeficientes de digestibilidad no estén en la materia de excreción, no, sino se mide en el ilion, es decir, los aminoácidos, la cantidad de aminoácidos que entran, después se miden en la digestión que tengan a nivel del ilion, una parte del intestino, y se desecha la parte que antes se utilizaba para el nitrógeno fecal. ¿Es eficiente? No, no lo es. Luego entonces, la sugerencia y la necesidad de que se establezcan verdaderos parámetros para establecer proteínas de calidad hoy son necesarios, porque por estos parámetros podemos lograr falsas determinaciones. Muy bien, hasta ahí entendí, pero lo que no sé es cuánta proteína necesito. Bueno, la ingesta diaria recomendada de proteína es de 0.8 gramos por kilogramo de tu peso corporal. Eso es lo que necesitamos, repartido en el número de calorías. Es decir, un hombre adulto de 70 kilos necesita 56 gramos, con base este de 0.8, 56 gramos de proteína. Y hasta donde ya estoy entendiendo es proteína vegetal, no proteína animal, que trae toda aquella carga que no necesito. Y una mujer adulta de 60 kilos necesita 48 gramos. Si estamos hablando en calorías, para 2.000 calorías sería más o menos un 11.2%, y para 2.500 calorías un 9.0%. Y como dice el doctor Campbell, por conveniencia, una alimentación en donde el 10% de proteína esté presente será suficiente para obtener una buena salud. Entonces ya entendí. Muy bien, dame fuentes de proteína. Vamos a una de las bases de datos más grandes que existen en el mundo, que es el de la USDA. La pueden consultar, es gratis, tiene cientos y cientos de ingredientes. Bueno, ahí está, es la Food Data Central. Y del lado izquierdo está marcado que son 100 gramos de lentejas. Arriba, del lado izquierdo, se ve lentejas. Muy bien. ¿Cuánto tiene, cada 100 gramos, cuánto tiene de proteína? 24.6 gramos. Y de lípidos, de grasas, 1.6 gramos. Y de fibra, 10.7. Bueno, me parece que está bastante bien, pero tendría que compararlo con algo que normalmente consumo. Y aquí la USDA me dice, bueno, ahí vas a tener un top sirloin con algo que la gente le dice que es libre de grasa, lo cual es una falsedad. No existe una carne libre de grasa, siempre tiene grasa por la composición de la pared celular. Y es, dentro de las categorías es choice. Muy bien, 100 gramos, igualito. Proteína, 19.9, ya no me acuerdo de la otra cantidad. Lípidos, 14.3, creo que es mayor aquí. Y la fibra es 0. Pero como no me acuerdo del parámetro anterior, voy a ir a la siguiente diapositiva y entonces voy a comparar. Ahí lo tengo. Lentejas del lado izquierdo, carne del lado derecho. Y puedo hacer el análisis perfecto. Proteínas del lado izquierdo, 24.6. Del lado derecho, 19.9. Entonces, aquellos que decíamos
que no había un buen contenido de proteínas en los vegetales, perdón, las lentejas lo dan y lo dan muy bien. Lípidos, lentejas, 1.06. Carne, 14.3, por si se nos había olvidado. Ven la gran diferencia, hay una brecha increíble. Fibra, en el caso de las lentejas, 10.7, que si eres hombre necesitas una cantidad cercana a los 40 gramos por día, en mujer cercana a los 30 grados, lo cual significa que en caso de una mujer, una cantidad de lentejas de 100 gramos, que no es nada, ahora lo vamos a ver en la receta, te los puedes comer sin ningún conflicto. Estás en una cantidad de fibra terriblemente buena. Y del otro lado, la carne es cero. Si la microbiota intestinal necesita comer todo el tiempo fibra, no le estoy dando lo que necesito. Veamos. Existe desde hace un tiempo un término que se llama transición proteica. ¿Y qué es la transición proteica? Bueno, dicen los de la universidad, y ahí está la referencia, necesitamos una transición hacia un sistema proteico sostenible, equitativo y equilibrado. Hasta ahí, vamos de acuerdo. Pero lo que se propone es que sustituyas tu hamburguesa típica por otra hamburguesa, que ahora la vamos a ver. Entonces, las verdades a medias son mentiras completas. Entonces, ellos me están vendiendo que necesito hacer una transición, sí, pero veamos cuál es esta transición. Entonces, Eura es una compañía española que además la nombraron y le dieron premios por su propuesta hacia una transición proteica. ¡Qué maravilla! Eso suena a miel sobre hojuelas. Pero si revisamos el Eura en la aplicación de Open Food Facts, primero, del lado izquierdo, ahí en la flecha, calidad nutricional baja. Está en la letra D. Se está a punto de pasar al territorio de lo peor que puede existir, que es la letra E. Y en OVA, en la clasificación avalada por la Organización Mundial de la Salud, es NOVA 4. Es decir, lo más parecido a te va a generar conflictos de salud importantes. Muy bien, entendámosla abajo al centro de la lista de ingredientes. Y solamente están señalados los que tienes que limitar a cero. La metilcelulosa se ha demostrado que daña la microbiota de una manera muy importante, muy rápida y a veces cuesta muchísimo tiempo regresar. No puedes utilizar metilcelulosa de ninguna manera. Los cocineros que estábamos acostumbrados a hacer la falsa textura y el caviar y las espumas y los aires, era frecuente que utilizáramos metilcelulosa. Bueno, eso te daña y te daña muchísimo. Lo mismo que la maltodextrina. Aromas naturales. No entiendo para qué le ponen aromas naturales. Y conceptualízame qué es un aroma natural. Y como si fuera poco, le ponen gelificantes. ¿Qué es un gelificante? No dice. Entonces, la Eura no es. Estos amigos de Impossible Burger generaron un concepto de hamburguesa vegana, hamburguesa sana. Vamos a analizarlo de izquierda a derecha. Dice que la porción de 56 gramos tiene 130 calorías. Está bien. ¿Y de sodio cuánto tiene? 380 miligramos, que no es el 17%, está cerca del 25%, pensando que es 1.5 máximo de sodio al día. O sea, eso es mentira, no son 17%, es mucho más que eso. En una sola hamburguesita de 50 gramos, imagínate. Y la fibra es muy, pero muy baja. Del lado derecho, en los ingredientes, tenemos aceite de coco, grasas saturadas, tenemos metilcelulosa, tenemos dextrosa cultivada. Es decir, nos están tratando de vender que ese cambio de la proteína animal a la proteína vegetal es el consumo de ultraprocesados. La respuesta es, no va por ahí. Lo natural es insustituible y esto es un ultraprocesado, un NOVA. Ok, si esto fuera importante y esto fuera realmente un motivo de preocupación mundial, lo que yo creo que debería suceder es que los líderes, Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, deberían de promulgarse a favor o en contra
Entonces, hace unos días fue la junta del G7 y, oh sorpresa, uno de los temas fue la sustentabilidad del planeta y el menú involucró dieta, alimentación predominantemente basada en plantas y el consumo de carne o pescado era solamente si lo pedían. Entonces, aquí la preocupación ya estamos viendo que no es una cuestión de moda, no es una cuestión sin sustento, es una cuestión urgente que hay que atender. Termino en esta diapositiva. Con lo que acabamos de exponer, espero que nos quede claro que la selección entre proteínas animales o vegetales, que la decisión está en tus manos y en tu plato. Creo que es bastante clara la relación que existe para la definición de cada uno de estos. Agradezco su tiempo, su paciencia. Espero no haberme excedido. Y si hay preguntas, Vania, voy a dejar de compartir. Muchas Uh, gracias. Por aquí estoy, doctor Castillo, por aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos, formal. Sí, ya estoy viendo, Vania. Yo te puedo decir, Vania. No, me encanta. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este tema, porque definitivamente, no sé quiénes de por aquí que están en el chat estarán de acuerdo con nosotros, pero cuando tú cambias una alimentación basada en plantas, lo que viene de afuera y sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, donde la proteína es básicamente plato del día a día, o sea, desayuno, almuerzo, cena. De hecho, vengo recordando, y es verdad, ¿no? Hablamos de la preocupación que uno tiene normalmente en nuestros países, yo vengo de Venezuela, era que en el desayuno la proteína, el almuerzo la proteína, la cena la proteína, ¿no? Y todo gira alrededor de la proteína, nos olvidamos de toda la gama de alimentos que tenemos y definitivamente la respuesta es claro que sí, ¿no? En una alimentación basada en plantas podemos obtener las proteínas y que necesitamos en una basta opciones, tenemos un montón de opciones. Lo importante es siempre combinar, siempre integrar toda la lista de ingredientes que tenemos de nuestra tierra, ¿no? De todos los alimentos de nuestra tierra. No sé si tienen por acá preguntitas, voy a revisar. Está increíble tu presentación, Jorge. Gracias. Hombre, gracias. Qué bueno que les ha gustado. Bueno, por aquí dicen, según el tipo de sangre, el tipo 0 necesita la carne. ¿Qué tan cierto es esto? Según el tipo de sangre, es que necesitas carne. Sí. La pregunta sería como, ¿para qué? No, no es cierto. No existe ningún elemento que refuerce este pensamiento. Aún en problemas como de anemia por déficit de hierro, en una anemia ferropriva, aún así lo puedes corregir con plantas. Sí. Estamos hablando ya de temas urgentes de atención y aún así lo puedes resolver con plantas. Antiguamente lo que hice cuando yo era niño, pues lo resolvías con hígado. Su paciente Correcto. tiene un déficit de fierro, entonces hígadito. Déselo como sea, en licuado, venga. Obviamente sabía bastante desagradable aquello, lo mejor era comerse unos taquitos o algo por el estilo de hígado, pero no dejaba de resultar bastante agresivo al paladar. Las vísceras tienen un sabor demasiado fuerte, entonces no entendería que existiera ese requerimiento. Bueno, efectivamente, yo cuando era pequeña sufrí muchísimo de la anemia y lo que principalmente comíamos en casa casi que tenía la dieta de consumir carne en todos sus gamas intensamente. Yo por eso doy gracias a Dios por esta decisión porque me ha ayudado muchísimo con mi salud y con mi condición, pero sí fue bastante traumático porque el hígado también pasó por ahí. Sí, es correcto. Ahora, debemos de recordar que uno de los índices para medir la pobreza en México, no sé si en otros países de América, pero en México era la frecuencia que consumías carne. La encuesta te preguntaba puntualmente, ¿cuántos días a la semana consume usted carne? Una vez ya te catalogaban como pobre.
una vez cada 10 días, más que pobre. Es decir, hay un momento histórico desafortunado en México que el Ujú. consumir de manera inadecuada fuentes de alimentos era la diferencia entre ser pobre o no Oh, serlo. claro, Cuando si dices, pues los pobres que comían frijoles y maíz, es decir, integral y todo aquello, eran más sanos que aquel que podía comprarse un chuletón de exacto, correcto. $90. Está bien. Correcto. Mire, por acá tenemos otra pregunta. La famosa vitamina B12 que dicen que solo está en la carne. ¿Qué tan necesaria es y dónde más la podemos obtener? La vitamina B12 es una indicación en la gente que seguimos alimentación basada en plantas de suplementarla. Entonces, está en la carne, sí, pero los animales no la producen. Se produce en el alimento que viene de la tierra que consumen los animales. Entonces, tampoco es que sea la fuente animal, es la transformación o el reservorio que se utiliza, que pasa a través de los animales. Por lo tanto, los que no consumimos animal debemos de tener una suplementación de vitamina B12, sí, y algo que da mucho gusto es que ya existe muchísima información sobre esto en la página del doctor Campbell, del Centro de Estudios. Entonces, no sé quién preguntó eso, pero yo les diría que revisaran ahí la información que viene en inglés y también está en español, así que Voy a súper estar bonito. compartiendo la información. Jorge, tenemos una preguntita de Fabiana. ¿Qué cereales recomiendan para combinar con legumbres para completar aminoácidos esenciales? Gracias. ¿Qué cereales? Sí, ¿qué cereales recomiendan para combinar con legumbres para completar aminoácidos esenciales? Ok, no tengo ni idea de dónde vives, pero lo podemos, lo podemos aclarar fácilmente con tres insumos que consigues. Bueno, que conseguimos nosotros. Primero, la tortilla. La tortilla per se es un integral. Ujú. Es un cereal integral que te da buenos aportes y la nixtamalización aporta todavía más de lo que el maíz per se tiene. Lo segundo es productos a partir de trigo integral, como puede ser un buen pan, en donde un pan integral, pero además en combinación con, es decir, solamente trigo, no le puedes poner otro tipo de granos. Y lo tercero es con un poco de pasta igualmente integral. Entonces, con eso puedes completar todo tu esquema. Ah, bueno, no olvidemos chía y no olvidemos quinoa, quinoa, básicos. Ok, bueno, por aquí tenemos más. Por aquí tenemos acerca de el exceso de proteínas en los deportistas. ¿Cuál es su opinión, sobre todo con los fisiculturistas que El consumen? exceso de proteínas, híjole, me parece que eso ya es motivo de consulta. El tema está en que cuando tú haces el cálculo de un deportista, tiene otros parámetros diferentes que hay que puntualizarlos. Es frecuente que los deportistas utilicen complementos como proteína de caseína o proteína de suero de leche, etcétera, etcétera. Entonces, sería un poco complejo dar una respuesta puntual. Hay que ver la actividad, hay que ver qué es lo que se quiere, porque si no, al final del día, el exceso de proteína te va a dañar el riñón de manera bastante agresiva y en muchos casos irreversible. No me atrevería a decir, prefiero una consulta. Ok, Jorge, hablaste sobre la cantidad de ingesta de fibra máxima diaria, pero ¿hay un mínimo? Dije máximo, no, perdón, lo dije mal. No, es el requerimiento mínimo de fibra. El requerimiento máximo, hay gente que dice que puedes consumir 100, 120, 150. Hasta hoy no hay una restricción que diga no consumas más de 100. La fibra viene siempre en paquete completo, siempre viene en vegetales. En el reino vegetal, en general, frutas, verduras, legumbres, todo lo demás, por eso viene en paquete completo y nos han hecho creer que la dieta paleo, por eso los puse ahí a los cavernícolas comiendo chuletón, porque nos han hecho creer que la dieta paleo era gracias a que los antiguos pobladores, hace 10,000 años, hace 15,000 años, consumían muchísimo mamut y cosas por el estilo, y la respuesta es no es cierto.
eran predominantemente basadas en plantas, con consumos de fibra que iban por arriba de 100 gramos diarios. Entonces, no es una nueva idea que surgió en esta década, es una idea de hace 15,000 años que nos perdimos por la existencia de las dietas ultra rápidas y las comidas de las fast food. ¿Qué opinas acerca de la ingesta de proteína en el proceso de crecimiento de los niños? ¿Fácilmente se podría ayudar a reemplazarlo con proteína vegetal? Sí, absolutamente, absolutamente. Voy a estar Uno, compartiendo un link de un seminario web de la alimentación basada en planta en niños, donde la pediatra Yolanda Caudil y tenemos otro con la pediatra Ilanit Bomer, hablan acerca de la alimentación basada en plantas en niños y adolescentes, si quieren profundizar un poquito más este tema. gracias, Vane. Y por eso puse la primera diapositiva de la ferritina, era de la alimentación en los niños, en donde los papás estamos preocupados de darle más carnita, y lo Exacto. único, y sin mencionar los ultraprocesados que son embutidos, jamón, boloña y todo ese tipo de cosas que son de terror. Entonces, ni queso, caseína, ni carne, ferritina. O sea, les vas a causar daño en cuanto comiencen a cambiar hacia adolescentes, vas a tener problemas cardiometabólicos Claro, bastante severos. claro. ¿Qué opinas acerca de, o es aconsejable suplementarse con aminoácidos? No, 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 no. Yo creo que la naturaleza te da todo lo que requieres en paquete completo. O sea, en unas lentejas no vienen proteínas de lentejas, carbohidratos de lentejas, fibra de lenteja. Viene todo paquete completo, te lo comes y ya está. Se ha demostrado que los suplementos no trabajan de esa manera y en el gran porcentaje de los casos no funciona ni siquiera medianamente bien. Entonces, la recomendación es no. Ok, perfecto. Bueno, Jorge, Ahora, ¿sí? quiero hacer una invitación para quien le interesa lo de los niños, de los pacientes pediátricos. eh, si hay alguien que tiene experiencia como mamá en alimentar sanamente, es Vanessa. Ay, qué Entonces, lindo, gracias. yo no veo ningún problema en Dylan, No, ni gracias a tampoco en Dios. la mamá de Dylan, así que creo que Sí. es evidente que la Una ciencia que está alimentación, detrás. Sí, sí, una una alimentación alimentación buena. basada en plantas para los niños, definitivamente bien llevada, de la mano de muchísima información de un buen pediatra. Aquí tenemos dos pediatras colaboradoras expertas que han dado unas presentaciones increíbles y que apoyan todo esto acerca de la alimentación basada en niños, que es sumamente niños sanos, niños que integras en la cocina, súper activos. Así que, claro que sí, muchas gracias. Por aquí tenemos, dame un momentico que estoy leyendo, hay varias preguntas. Vane, ¿te parece si voy cocinando y ahorita regresamos a las preguntas? Bueno, si quieres con esta pregunta, vamos a dar la introducción a tu clase de cocina. Ok. Tenemos, ¿cuál es tu opinión del consumo de legumbres enlatadas? Y con esto nos vamos. De legumbres enlatados. Del Wow. uso de cocinar en enlatados, exacto, nuestros frijoles. Ah, ¿cuáles son las dos alertas, los dos puntos que debemos de tomar en consideración importantemente, no en las legumbres, en las fabáceas enlatadas, sino en todos los enlatados? La existencia de conservadores, que en el caso que pusimos de Aura, te lo cambiaron por dextrosa cultivada. ¿Y qué es la dextrosa cultivada? Es una manera de distraer la atención, es un agente conservador. ¿Que va a lastimar la microbiota? La respuesta es sí. Entonces, si voy a comprar una lata, voy a inventar, de garbanzos, lo primero que tengo que buscar es que no tenga adicionado esa cantidad de conservadores, que le dan una vida útil y una vida en aquel enorme. Sí, al producto. ¿Quién gana? El productor, nada más. Mi salud no gana. Y lo segundo es la cantidad de sodio. Regresamos al ejemplo de las hamburguesas de Eura. ¿Ya viste la cantidad de sodio que les ponen? Entonces, no todo el sodio sabe salado, ojo.
Entonces, ¿qué dices? Bueno, a ver, esto ya lo probé y no sabe a sal. No todo el sodio es cloruro de sodio. Hay sorbato de sodio, que es un agente conservador que va a elevar tus niveles de sodio. Entonces, ojo con eso. Lastima la microbiota, lastima tu presión arterial, lastima la función cardiovascular. Entonces, si tu producto en lata no tiene libre de sodio, libre de conservadores, adelante. De hecho, esta semana salió publicado una nueva propuesta para todos los que vivan y que tengan cerca un supermercado que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, Trader Joe's. El Trader Joe's sacó una publicación en donde decía, si tú buscas alimentos con mayor indicaciones de la salud, que no tengan sodio, que no tengan conservadores, que no tengan esto, y entonces lo publicó. Ahí había de todo. No, bueno, no había de todo, pero era una lista como de 15 productos y había un poquito de todo. Entonces, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, Jorge, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar conejo. Así que... No dijiste conejo. ¿Cómo eran? Tú lo dijiste de otra manera. Conejitos. Conejito. Suena más bonito. Ok, conejitos. Cuando yo era niño, en casa, ahí se ve, en mi casa se compraban esto que en México se llaman bolillos, no es otra cosa más que pan blanco, y cuando fermenta le haces esta incisión. Entonces, en mi casa comprábamos un bolillo y nadie se lo comía. Al día siguiente se compraba otro bolillo, nadie se lo comía. Es decir, al cabo de 4 o 5 días ya teníamos 5 o 7 bolillos que no se comía nadie. Entonces, llegaba el jefe, que era mi padre, y decía, ahora vamos a hacer conejitos. Los partía de esta manera y lo que tienes es una forma de un conejito. Por eso, ya los partimos y los tostamos. ¿Se alcanza a ver la forma del conejito? Espero que sí. Y si no, no pasa nada. Lo acerco aquí a la cámara para que se vea. Ahí está. Es un conejito tostado. Entonces, esta noche el menú era conejitos acompañados de muchas cosas. Listo. Entonces vamos a utilizar los conejitos el día de hoy. Si no quieres ser... Bueno, ¿por qué ayudaba a mi padre el tema de los conejitos? Porque de esa manera no sentías que era pan viejo, pan duro, y entonces nos lo comíamos. Se convertía en un momento de juego, en un momento lúdico, el estar comiendo eso. Entonces ya tenemos el pan, si le quieres llamar brusquetas, está bien, no pasa nada. Si quieres ser un poco más francés, amuse-bouche, también, es posible. Entonces, ya los cortamos, los tostamos y no tienen más historias que eso. No llevan ajo, no llevan nada. Bueno, ¿cómo los voy a presentar si son un aperitivo, una entradita, una amuse-bouche? Muy simple y sencillo. Tengo tofu, aquí está. Y a este tofu le voy a poner un poquito de salicornia. Si no tiene salicornia, está bien. Ponle un poquito de sal. Ahí está. Recuerda que la salicornia, además de tener sabor herbáceo, tiene 1/3 del contenido de sodio. Entonces, un poco de jugo de limón, amarillo o verde, y pimienta. Vamos a ponerle almendras. La receta como tal la vamos a subir a la página para que todo el mundo la tenga. No se esfuercen ahora en estar apuntando. Y vamos a agregar arúgula. Está un poco cortada para facilitar el trabajo de la licuadora. Una preguntita, Jorge. ¿El tofu Dígame. extra firme, silken, sedoso? Normalmente firme y extra firme. Okay. Cualquiera de los dos funciona. Buena pregunta. Ok, entonces ya tengo aquí arúgula. Está un poco troceada para que sea mucho más fácil el trabajo.
y espinacas. Bueno, vamos a darle un poco de marcha a esto, así que me disculpan por el ruido. Lo que estoy buscando hacer es una, entre comillas, crema o una preparación sedosa, untuosa, para poner sobre mi pan. Esto deberá tener un buen sabor, sin embargo, ¿qué le podría hacer falta? Cebolla. Entonces vamos a ponerle igual un poquito de cebolla, parcialmente cortada. A ver, si la picas más fino no pasa nada, batalla menos la licuadora. ¿Qué tanto la voy a trabajar? Tanto como tú quieras que sea más homogéneo el color, que no se vean los tropiezos de hoja. La recomendación es de que cuando la hagas, no la consumas inmediatamente. Déjala reposar unas 2 horas para que todos los sabores se integren. En este momento va a ser muy buena, muy buena. Si la dejas reposar en refrigeración 2 horas, vas a ver todavía mejor. Déjame probar a ver si ya tiene todo en orden. Bien, me parece que está bastante adecuado. No puedo poner la cuchara en su sitio. Ahí está. Me parece que un poco de acidez extra le viene bien. Sano. A pesar de que utilizamos salicornia. Aquí le voy a poner. Aquí le llamamos sal verde, pero salicornia. Ahí está. Las notas herbáceas de la arúgula están muy presentes. La espinaca coopera poco con sabor, coopera muchísimo con el color, con los fitonutrientes, pero no mucho con sabor. Pero el verde definitivamente es algo que siempre invita a comer. Perfecto. Ya tenemos esto listo. Entonces, la pregunta podría ser, si ya lo tienes aquí, ¿no crees que le falta proteína? El tema de hoy es proteína. Y aunque sí hay proteína aquí, no existe una cantidad notablemente alta de proteína. ¿Alguna idea que tengan de cómo mejorar el contenido proteico? Evidentemente voy a cambiar la textura, lo cual no me molesta. Y grosso modo voy a pasar la mitad de mi preparación terminada. Esto ya puede ser utilizado, ¿sí? Por eso solamente voy a cambiar la mitad. Grosso modo, ahí está la mitad. Bueno, Jorge, por acá están con frijoles, wow. Garbanzos cocidos o frijoles. Silvia de México, Silvia, me mataste. Me parece súper buena tu idea. Por acá también están colocando frutos secos. Podría ser. Tomamos la idea de Silvia y tengo lentejas. Si ya vimos en una diapositiva que el contenido proteico de las lentejas, lo que tenía aquí eran 200 gramos. Y viste que no era el cuenquito lleno. O sea, realmente comerse 200 gramos de lentejas no es una cantidad exagerada. Estas lentejas no llevan más que una cocción y ya, no llevan ningún tipo de aderezo. Y las colocamos ahí y vamos a volverlo a procesar.
Va a cambiar un poco el color. Listo. Y en lo que esto está, lo quito de aquí, voy a ir calentando mi sartén. Tengo que ir del lado derecho. Ahí está. Esto lo voy a poner acá, que ya no lo necesito. Las lentejas cooperan con la textura. Por acá están escribiendo en el chat, Jorge, si no sería Dígame. un poco complicada la digestión de la soja y la lenteja. Si te los comes con un buen chuletón de res o de cerdo, sí. Correcto. Pero si te los comes sin ninguna condición de alimentos de origen animal, desde mi punto de vista, no. Esto es una pregunta frecuente en nuestro medio, en donde justamente muchos de los pacientes nos dicen, oye, cuando comí ajo, que tú nos recomendaste que comiéramos ajo, tuve muchos problemas digestivos. Ok, ¿y cómo te comiste el ajo? Ah, lo condimenté con mi carne de cerdo, o hice unos tacos con manteca de cerdo, o lo puse con un chuletón en un corte prime. Entonces no te está lastimando el ajo, lo que te está lastimando es toda la cantidad de grasa de origen animal y toda la proteína de origen animal. Entonces, no, yo no le veo conflicto. No Bueno, por existe acá para mí. dicen, ¿el calcio impide absorción de hierro? Tofu El más calcio, lenteja. Por la combinación entre el tofu y la lenteja. ¿Calcio impide la absorción de hierro? ah, sí, pero tendrías que aterrizar cuál van a ser tus fuentes de... O sea, ¿estaría preocupado por mi absorción de hierro con esta receta? No. No estoy pensando, como dije hace rato, en una consulta en un paciente con anemia ferropriva en donde tengo que cuidar eso, pero en un paciente normal no estoy preocupado por eso, no. Ok, entonces tenemos, buena pregunta, 2 preparaciones, ahí se ven las 2, y Y por vamos aquí a otra terminar. preguntita, Jorge. Si no Bien, consigues, si no se consigue arúgula, ¿qué puedes usar? me hablas y yo te la mando. No, puedes utilizar, bueno, no te contesto y ahorita lo vas a ver. Ok, voy a armar unos 3 y 3. No sé quién preguntó eso, pero ahorita contesto. Entonces, el armado es muy simple. Uy, denme, antes de que se me pase más tiempo. Para el armado necesito mi sartén caliente. Voy a poner un poquito de agua. No, todavía no. Casi. Okay. Voy a poner un poquito de agua. Y tengo unos jitomates. Te voy a poner. ¿Dónde se ve? Ahí se ve. Los jitomates que voy a poner en cocina. Los jitomates los pude haber cortado. Bueno, los tomates para mucha gente. En español de México es jitomates. Los pude haber cortado y poner en crudo. La respuesta es sí. Pero recuerda que el desarrollo de los fitonutrientes si los cocinas es mucho mejor que si no lo haces. Entonces, vamos a cocinarlos un poquitín. Y bueno, armando Jorge, por nuestros acá tenemos conejitos. otra pregunta. Es una preocupación de una chica que está tratando de ser vegana, pero tiene muchos problemas para digerir la soya, los granos, no puede comer gluten y está preocupada de cómo tiene las proteínas. Buena pregunta, pero creo que eso es mucho más motivo de una consulta puntual para saber exactamente qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Es un tema frecuente en la gente. Si realmente tienes una intolerancia o tienes un problema celíaco.
y el comportamiento es absolutamente diferente. Entonces, ya armé 3 con la primera crema. Entonces, la pregunta me parece muy buena, pero sí, mi recomendación sería justamente que busque una consulta puntual para establecer el diagnóstico diferencial, por una parte, y por otra, la recomendación alimentaria. Entonces, no es lo mismo alguien que tenga una sensibilidad aumentada a cierto componente que realmente la celiaquía, la enfermedad celíaca. Ahora, cuando no estás acostumbrado o estás apenas entrando a un cambio de dieta, hay que ver qué comportamiento estás mostrando con el aumento de fibra. No se te olvide que una buena cantidad de fibra tiene que ir acompañada de una buena cantidad de agua. Entonces, no, la solución no nada más es la fibra, sino también agua. Ok. Bueno, ya está listo esto. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? ¿Con qué se te ocurre terminarlo? Vamos a ponerle un poquito de... Y aquí tenemos jitomates y también aquí tenemos unos jitomates deshidratados. No son de paquetito, son jitomates deshidratados en máquina casera. No cuesta nada, llevan un poco de tiempo, eso sí. Pero un tiempo de máquina, no tienes que estar pegado a la máquina para que haga el trabajo. Entonces tengo unos jitomates deshidratados. ¿Por qué los de frasco no? Normalmente tienen una cantidad bastante grande de grasa, de aceite. Y no siempre te dicen qué tipo de aceite, así que per se me parece que es una limitante. Muy bien, vamos a probar esto. Y ahora sí, voy a tomar mis jitomatitos. Un poco calientes. Jorge, por aquí hay otra pregunta. ¿La soya texturizada es recomendable? La soya texturizada es una buena pregunta. Lo que yo, antes de contestar, diría que es la soya texturizada, para saber si estamos en sintonía. Ok, en lo que llega la respuesta, puedo decirte, cuando haces un tratamiento industrial sobre la soya, lo que te va a quedar prácticamente es es un poco de fibra con un contenido proteico, pero está separando todo, está separando los componentes. Entonces, es como tomar un frijol y decir, quítale la túnica exterior y ya no te la comes y todo lo demás sí. Entonces, aquí el tema es, no sería como altamente recomendable. Es mejor cómete la soya completa. Ok, para quien preguntó hace rato sobre si no tengo albahaca o no me gusta la albahaca, ¿qué le puedo poner? No, perdón, arúgula. Arúgula. Sí, ya dije la respuesta. Ok, Te un fuiste poco primero de, con la respuesta. exacto, me traicionó el subconsciente. Ok, entonces le voy a poner un poco de albahaca. ¿Son comparables los sabores? La respuesta es no. La arúgula es mucho más astringente. Los sabores anisados de la albahaca son brillantes, así que no es equivalente.
vas a tener otra preparación, igualmente va a ser muy rica. Y luego tenemos al final, esto es salicornia fresca. Entonces, estos los pudiste Disculpa, haber Jorge, hecho ¿puedes repetir el nombre? O porque no la reconozco. No sé si es conocida por otro nombre. de ¿De la talicornia, dijiste? salicornia. Salicornia. Déjame ver. La salicornia se llama salicornia en inglés, se llama Ok. salicornia en español. Y ahorita les enseño un cuenquito donde viene. ¿Por qué utilizamos salicornia? Bueno, primero porque le da una nota herbácea salada muy buena. Segunda, porque aquí donde vivimos en Ensenada hay unos cultivos extraordinarios, porque necesitas de mar y aquí en Ensenada hay mar. Entonces la salicornia se da muy bien. Y porque tenemos la facilidad de tener salicornia fresca o salicornia Ahorita les enseño un cuenquito que tengo aquí, un cuenquito con salicornia, déjenme, lo alcanzo. Interesante, primera vez que lo escuchaba, no. A ver. Dice salicornia deshidratada. Ok, muy bien. Entonces, dice más minerales, menos sodio. Ok. Aquí está la composición, alto en fibra y proteína. Y el ingrediente es 100% salicornia deshidratada. ¿Sabe salado? Sí, pero también sabe a hierba. Tiene una nota herbácea salada. Recuerda al mar muchísimo. No sabe tanto a mar como un alga, pero poco le falta. Sí. La diferencia es que, como dice aquí, menos sodio. Esto, por cuestión de peso, tiene un tercio del sodio que tiene el cloruro de sodio. Entonces, ¿cómo la compro? Ya vienen estas charolitas. Por aquí estoy leyendo que la llaman también espárrago de mar. Espárrago de mar, sí, en Correcto, tiene algunas un poquito partes. de fibrosita. Ok, muy bien. Primera vez, mira, todos los Y días esto, aprendemos algo. voy a tomar uno, Ok, es terriblemente, ya lo partí, o sea, no necesito de ninguna fuerza, se muy bien. desprende verdaderamente. Entonces, cuando tengo una ensalada o algo y busco explosiones de sal, puedo ponerle un poco de salicornia. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Vane, no en muchos lados la gente acostumbra salicornia. De No, hecho, el alto porcentaje de la salicornia que se produce en Ensenada no se consume en Ensenada, se consume en dos países, en Holanda y en Alemania. Es decir, se exporta muchísimo, sí, porque la gente ha encontrado un nicho bastante interesante ahí wow, de en venta. Alemania. Yo viví en Alemania muchos años y no la recuerdo, pero voy a buscar el nombre a ver si de repente la probé en algún momento, porque no. Muy interesante. Gracias por este dato. Y ya le diré a aquellos a nuestros amigos de los productores de salicornia, que me den el dato de quienes los representan. En algunos casos hasta en Amazon los puedes encontrar. Ok, Entonces, en esta salicornia, como en todos los paquetes, sugerimos que lean qué es lo que contiene y que no sea genéticamente modificado. Es una ventaja. correcto. Estos, Puedes estos conseguirlo amigos, en Amazon, sí. estos amigos son bastante honestos, así que este es mi lado visual. Déjenme poner en un segundo orden aquí porque eso no está muy limpio, que digamos. Entonces, en 2 segundos lo dejamos cosméticamente grato. Ahí está. Y regresa a nuestra producción. Esta luz como que me molesta. Ahí Bueno, creo que creo quedó que mejor. van a haber muchos que lo van a estar buscando. Por aquí ya en Mercado Libre lo encontraron y yo lo encontré. Ay, qué delicioso, se ve divino, divino, divino. Ok, es frecuente que están citados a mis amigos, mis amigas, a una cena, a una comida, lo que sea, y en lo que nos terminamos de juntar, pues algo para una entradita, una amuse-bouche, una tapita, algo,
bueno, pues ahí tienes una propuesta. Esto lo conservas en refrigeración por 4 o 5 días sin ningún problema. Lo peor que puede suceder es que comience a separarse las fases y el agua quede un poquito arriba. Con una cuchara lo integras en 5 segundos y ya. A diferencia de otras preparaciones que hemos hecho en donde llevan mostaza, donde llevan ajo, aquí no queremos competir. Queremos que nuestra hierba se exprese de una manera generosa y que la arúgula dé todas esas notas. Entonces, no compito la arúgula contra las espinacas. La arúgula siempre va a ser mucho más dominante y al final unos toques anisados de la albahaca se agradece. Entonces, jitomates deshidratados en casa, jitomates también de la casa, pero cocinados. Nutrimentalmente no es igual. Nutrimentalmente siempre la recomendación es cocina los jitomates para que bioquímicamente obtengas mayor producto sano. El jitomate sano per se, estoy de acuerdo. Si lo cocinas es aún más sano. Muy Hasta bien. ahí es la demostración culinaria. Bueno, Denme un segundo, sí, ¿vale? Porque mi pila se está acabando y necesito moverle aquí un segundo. Thank you. Ok, espero bueno, que no se desconecte esto porque... no, bueno, básicamente a todos muchísimas gracias por asistir a esta presentación y esta taller de cocina. Como siempre, estamos buscando darle la mejor información y compartir con nuestra comunidad de habla hispana. Recuerden que también en nuestra página web del centro que compartí en el chat, tenemos más de 500 recetas basadas en plantas. Tenemos con muchas influencias de todas partes de nuestros países de habla hispana del mundo. También tenemos un canal de YouTube donde vamos compartiendo todos los seminarios web, así que por favor la invitación es a que compartan y se suscriban. Y por supuesto nos acompañen en otra oportunidad en nuestro próximo seminario web, que será dentro de 2 semanas, lo estaremos anunciando en nuestras redes. Muchas gracias, Jorge. Quiero hacer 2 puntualizaciones, Vane. Claro que Una sí. es con relación a la soya texturizada. La soya transgénica es frecuentemente y muy utilizada como alimento forrajero. Entonces, insistir en que cuando compres algo, certifiques que no tiene transgénicos. Correcto. Que desafortunadamente en México la ley es bastante laxa y sí permite la comercialización de transgénicos. Y lo segundo es, esto tiene exceso de carbohidratos. Bendito sea Dios, la forma de entender la nutrición ha cambiado en los últimos 5 años. Y la cuenta calórica ya no es como antes absoluta. Es decir, las papas tienen un alto índice glicémico y por lo tanto están prohibidas. Correcto. No, depende cómo te las comas, depende cómo las cocines, depende cómo las acompañes. Y una manera para disminuir el índice glicémico de estos carbohidratos que antiguamente generaban mucho conflicto es la existencia o la no existencia de fibra vegetal. Entonces, sí estoy de acuerdo con que puede ser para alguna gente armante la manera de los carbohidratos. La respuesta es no tienes conflictos, estás acompañado de manera natural, de manera acompañada con fibra. Entonces, me pareció una muy buena pregunta, una muy buena intervención. Claro que sí, ¿no? Y además, tuvimos una que otra pregunta acerca justamente de ello, ¿no? De que, ok, bajamos la ingesta de proteína animal cuando estamos en todos estos cambios, pero elevamos la cantidad de carbohidratos y la gente se preocupa porque aumenta de peso. So, realmente la información es necesaria y es importante llevarla a nuestra comunidad. Que sí. Ok, y bueno, recordemos que medicina culinaria no es la solución. Medicina culinaria es solamente uno de los 6 pilares. Entonces, no debemos olvidar que tenemos 5 conceptos que debemos de mantener. 5 conceptos que debemos de mantener perfectamente trabajados día con día. Las relaciones sociales, el mindfulness, la conciencia plena de lo que estamos haciendo, el ejercicio. Es decir, aunque, sin olvidar el sueño, por supuesto.
ser reparador. Entonces, medicina culinaria es la parte más rica de la medicina, el estilo de vida, pero no es única. Entonces, a mí me encanta hacer medicina culinaria, pero entiendo que no es solamente la respuesta, hay que hacer más cosas. Entonces, para aquellos que estén preocupados por si hago lo que acabas de comentar y me como eso voy a subir de peso, no. Veámoslo como una acción holística y verás que te va a ir muy, pero muy bien. No, correcto. Estoy Recuerda, de acuerdo contigo, Jorge. Eso me pasó a mí cuando me diagnosticaron el Hashimoto. Y uno se enfoca solamente en una cosa y después te das cuenta que realmente el bienestar y recuperar ese balance en ti no solamente viene por la nutrición, que ha sido para mí un antes y un después, sino integrar lo que tú has dicho, ¿no? El dormir, el control del estrés, el integrar mejores opciones para nuestro bienestar, la meditación, la lectura, el deporte es sumamente importante para las personas que hemos pasado por este proceso. Realmente es algo integral, es algo de sumar, ¿no? Tenemos muchas opciones y la alimentación sin duda alguna es es una gran base. ok, Pani, te pediría si nos ayudas compartiendo nuestras redes. Estamos a sus órdenes. Claro que sí. Aunque nuestra tarea primordial es a través de la universidad dar cursos, capacitaciones tanto a los estudiantes como a los públicos en general. Las redes sociales para nosotros son muy importantes para mantener el contacto con todos ustedes. Estamos abiertos a escuchar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y no, tratamos de no ser cartabónicos, sino relajados y entender que hay muchas opiniones y lo que buscamos de manera conjunta es la salud de todos nosotros y por supuesto del planeta. Claro que sí, voy a compartir, ya compartí la página web, les estoy compartiendo su Instagram y su página de Facebook. Así que corran y vayan a ver. De todas maneras, recordar que este seminario web, si lo quieren volver a ver, va a estar disponible la próxima semana. Lo estaremos anunciando también a través de nuestro boletín informativo. Y el compromiso de Jorge es que todos tengan la receta. Entonces, la receta la compartiremos a través del Centro de Estudios y verán que es verdaderamente simple, sencillo, mundano. Bueno, es tan simple que hasta yo la puedo hacer. Bueno, no nos has defraudado. Recetas de Jorge la pueden encontrar también en nuestra página, que siempre tiene recetas sumamente deliciosas. De hecho, las que compartiste en nuestra conferencia pasada se veían muy interesantes, así que también tienen esa opción. Vamos a seguir compartiendo todos nuestros recursos y que todo esto llegue a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Jorge, por todo esto y por tu tiempo y disposición siempre. Vale, nuevamente muy agradecido por la invitación. Reciban un saludo también de Fabiola, a la doctora Evelis, muchas gracias. Y a todos ustedes, han sido un público maravilloso, un público muy paciente. Yo originalmente prometí que no me iba a tardar, pero creo que no lo cumplí el día de hoy y agradezco muchísimo que hayan sido verdaderamente tan pacientes. Son un público maravilloso. Bueno, tienes puras felicitaciones. Si ves el chat, lo que te dan sumamente las gracias y están muy felices por la ponencia, por la receta, por toda esta información. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Por aquí solamente muchas palabras bonitas para ti. Felicitaciones. Pues mira, si no hubiera habido la invitación de ustedes, esto hubiera sido predicar en el desierto. Así que muchísimas gracias al Centro de Estudios y a todo el equipo. Muchas gracias. Que pasen todos buenas noches y saluditos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Jorge.